estamos ya con el señor Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, para conversar sobre ámbitos, aspectos, temas de la agenda nacional. ¿Qué tal, señor Humala? Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Directo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el gobierno ha anunciado una vez más un nuevo viraje, una reestructuración del Plan BRAE luego de los sucesos, la lamentable muerte de oficiales de las Fuerzas Armadas que la verdad nos enlutan, pero ya son al parecer demasiados errores, ¿no? Se anuncia por un lado que debiera ser una zona de combate, más presupuesto, que en fin van a poder persuadir al ministro de Economía y Finanzas para que dote de mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando, señor Humala? Bueno, lo que está pasando es que en realidad no hay un plan de BRAE realmente que pueda asegurar a toda la familia peruana de que vamos a vencer. Que lo que estamos viendo es que ya hay más de 60 muertos entre miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas en general y la policía, y no vemos una rectificación del gobierno. Nosotros creemos, por ejemplo, que acá tienen que dar un paso al costado el ministro de Defensa, porque en realidad ha demostrado que Defensa Nacional conoce muy poco, y el mismo presidente del Comando Conjunto, que es el responsable del planeamiento de las operaciones que se están realizando en el BRAE. Creo además que ya el gobierno debiera mirar una propuesta diferente a lo que hasta ahora nos está llevando a enlutar a la familia peruana. Y esa propuesta debe tener, a nuestro juicio, tres componentes. Un componente que es el político, en el cual está el tema del desarrollo, que es la presencia del Estado en políticas de salud, de educación. Está el acuerdo que el Estado debe hacer con la población cocalera, buscando separar a la población cocalera de las redes del narcotráfico, y para eso hay que darle una oportunidad económica, una alternativa económica. Y tiene que haber también una lucha contra la corrupción. Ustedes están viendo cómo en el BRAE están entrando diariamente más de 5.500 galones de querosene, hay más de 30 grifos, hay una sola vía de acceso con controles policiales, pero el 90% de las cocinas del BRAE son a leña. Tiene que haber también entonces una lucha en lo que son las operaciones militares y las operaciones policiales. Las primeras, las operaciones policiales de control poblacional, de la interdicción y control de insumos, y en el tema del componente militar es para el control territorial. Ahora, el primer vicepresidente, Gianpietri, ha señalado que se debiera declarar zona de combate al BRAE. Así lo ha dicho en el Congreso de la República, ¿no? Y esto ha sido respaldado por varios otros políticos, especialmente del gobierno. Desde su óptica, señor Humala, ¿qué se debiera hacer concretamente en este componente policial y militar? Bueno, primero es un error, no es una respuesta de una persona que ha sido profesional de la guerra, plantear eso, porque en este caso el objetivo sería una ruptura con el Estado de Derecho. En segundo lugar, nuestra propuesta es de ganarnos a la población, no de exterminar a la población o expulsar a la población de sus territorios, de sus propiedades, porque entonces pues ya mejor metamos una bomba ahí, ¿no? O sea que no nos parece correcto. Nosotros creemos que en el tema militar policial lo que hay que definir bien es cuál es la matriz de esta economía informal que genera sus propios mecanismos de violencia, y la matriz es el narcotráfico. El BRAE está produciendo, solamente el BRAE está produciendo $200 millones aproximadamente allí, ¿no? Entonces eso está al margen de los remanentes armados. Esa es la economía informal que se ha dado gracias a la ausencia de políticas de Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, una obra no la hace el Estado, la hace pues el dueño de la firma del narcotráfico. Entonces, lo que tiene que combatirse son a estas redes del narcotráfico que subordinan a remanentes armados. Para esto se requiere pues primero presencia del Estado. En segundo lugar, debe haber un pacto entre el Estado y la población cocalera, de tal manera que, por ejemplo, el Estado se comprometa a comprar la producción de hoja de coca, en contraposición, la población cocalera se compromete a ir reduciendo sus cultivos anualmente de hojas de coca y entrando a un programa de reconversión de cultivos, por ejemplo, ¿no? Sí, señor Ollanta Humala, buenos días. Pero también aquí tenemos que señalar que venimos escuchando el tema BRAE, ¿no? BRAE en los últimos años con mayor fuerza, ¿no? Se habla del plan BRAE, se relanza el plan una vez, dos veces. ¿Qué está fallando ahí? La inteligencia, la estrategia militar policial, el personal no está debidamente capacitado. ¿Cómo entender tantas fallas desde su punto de vista? Mire, en principio yo no sé cuál será el plan BRAE, yo no lo conozco.
¿no? Es un plan que lo manejan entre a puertas cerradas, y lo único que vemos son sus efectos. Sus efectos son que hay más de 60 muertos, la corrupción sigue campeando en el BRAE, la economía informal sigue campeando en el BRAE. Entonces, si es que hay un plan, es un pésimo plan y deben asumir su responsabilidad los que han hecho ese plan y los que defienden ese plan. En el Perú creo que la gente ya está cansada de escándalos y no hay responsables. Hace poco hemos visto el caso de Bagua. ¿Quién es el responsable de los 34 muertos? De los más de 150 heridos, del oficial desaparecido. ¿Quién es el responsable de eso? No hay responsables, ¿no? Ahora acá hay más de 60 muertos y no hay responsables. ¿Qué se nos dice? Que este es un problema de inteligencia, un problema de armas más modernas o un problema de condiciones meteorológicas, ¿no? En condiciones meteorológicas nos dicen que estaba lloviendo, que la zona no ayuda a las operaciones. Mire, yo como soldado he estado en las 3 zonas de emergencia, yo conozco el BRAE, así que para el soldado peruano las condiciones meteorológicas no son ningún inconveniente, ese es para los políticos, ¿no? Los soldados estamos acostumbrados a patrullar con lluvia, con neblina, etcétera, con frío o con calor, eso no hay ningún problema, ese es el potencial que tiene el soldado peruano. En segundo lugar, el tema de armas modernas, GPS, teléfonos satelitales. Mire, cuando yo patrullaba no usábamos nada de eso. La principal arma es la voluntad que tiene el soldado, pero esa voluntad que tiene el soldado debe tener un respaldo político. Y lo que está pasando acá es que la gente que va a trabajar al BRAE viene con una espada de Damocles a Lima, o sea, combaten en el BRAE y en Lima tienen otra batalla, que es la batalla judicial, ¿no? Y en esa batalla judicial hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas que han terminado sin motivos, han terminado perseguidos por la justicia. Hay gente que tiene motivos, pero muchos de ellos que yo conozco, casos concretos, ni siquiera han trabajado ahí y sin embargo ya los responsabilizan. En el tema de inteligencia, bueno, hay una inteligencia de combate, ¿no? Que es la que se produce allá, y yo creo que no es tanto ese el problema, ¿no? Seguramente para los políticos acá, la inteligencia significa que le digan que en tal quebrada ya están los subversivos ahí amarrados esperando que los recojan. No, el soldado está yendo a combatir. El soldado solamente necesita la información de que hay remanentes por ahí y ellos salen a combatir. El problema es que no hay respaldo político, hay una corrupción tremenda, el Estado no puede detener los insumos y el narcotráfico se va fortaleciendo. Yo creo que en el tema de armas modernas, etcétera, son excusas de los políticos para tapar la incapacidad de poder diseñar una buena estrategia, porque al final lo que estamos haciendo es que también estos remanentes armados se alimenten de las armas modernas que el ejército lleva. Entonces yo creo que por ahí no va el tema va por un tema primero de definir nuevamente el fenómeno en el BRAE. ¿Qué es lo que se está moviendo en el BRAE? En el BRAE nosotros sostenemos que es una economía informal, producto de la ausencia del Estado, que ha subordinado a remanentes armados, productos de la derrota de Sendero Luminoso y de las últimas capturas que ha habido en esas zonas. Y que esos remanentes están asumiendo nuevos comportamientos, que es con las armas que tienen, gracias a que están metiendo armas modernas, con las armas que capturan, están asumiendo una nueva característica, que es defender al narcotráfico, pero también ya están haciendo enfrentamientos directos a las fuerzas del orden. Y eso, perdón, para terminar, ¿qué va a generar? Que la ineptitud de este gobierno lleve este problema a que se constituya en un par de años en un problema de seguridad nacional. Bien, entonces sí reconoce usted que existe todavía terrorismo en la zona. Bueno, obviamente, el terrorismo es una modalidad y no solo en la zona, acá también hay terrorismo. La semana pasada no hemos visto la muerte de un muchacho en una juguería. Eso es terrorismo. Entonces, a ver, ¿usted iría a esa juguería, por ejemplo, sabiendo que ahí han matado a una persona? El terrorismo es una modalidad de crear terror a través de el atentado contra la vida misma, ¿no? Y eso existe. Sendero sigue presente ahí, por lo tanto. Eso ya no es Sendero, ellos mismos ya no se llaman Sendero Luminoso y rechazan el nombre de Sendero Luminoso. Son remanentes armados que se subordinaron al narcotráfico y que ahora, gracias a la ineptitud de este gobierno, están asumiendo nuevos comportamientos que se hacen cada vez más peligrosos. Bien, vamos a una pausa, seguiremos dialogando con Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista.